fenoles, compuestos nitrogenados, aminas, entre otros, y que se los puede recuperar calentando el carbón. Al calentar en ausencia de aire, porque si está en presencia de aire se quema, claro, todo se quema. En ausencia de aire se calienta y es lo que se llama destilación seca. Y ese material, esas diversas sustancias insertas en los poros de la olla del carbón, salen, son expulsadas, algunas son gases, otros son líquidos, condensan un refrigerante y algunos incluso son hasta sólidos. Todo ello se vuelve a refraccionar generalmente por sucesivas destilaciones y se obtienen diversos compuestos o mezclas de ellos que van a ser mencionados en esta materia y en otra y en la siguiente, porque algunos corresponden a compuestos oxigenados que los ven en química orgánica 3. Entre los compuestos que son hidrocarburos hay alcanos. De hecho, solo uno en realidad, el metano. O sea, el carbón tiene metano ahí inserto, ¿no? En las burbujas o los orificios microscópicos que tiene el carbón mineral, la hulla. Entonces, se obtenía y todavía se obtiene metano, no es mucho, de esa fuente, en la hulla. Claro que no es mucho. Antes, cuando no se conocían los pozos hidrocarburíferos, que más o menos se han explotado desde hace unos 150 años atrás, 140, 150, antes ya se conocía el carbón, cuando inició la era industrial. Y ese gas metano que se recuperaba se lo usaba para alumbrado, para alumbrarse o cocinar. Era llamado gas de alumbrado, antes del descubrimiento, la invención del alumbrado eléctrico. Hablo de hace 200 años atrás. Ya vamos a volver a hablar de ello en la última unidad, han de recordar. Entonces el metano todavía se obtiene para el uso que fuera, por supuesto ya no para alumbrado, ahora hay iluminación eléctrica más barata y menos contaminante. Con más razón ahora con el advenimiento de las lámparas estas fluorescentes, ¿no? Que han ido reemplazando en gran medida a las lámparas de filamento. Y con más razón las luces LED actuales, altamente económicas, poco caloríficas y muy luminosas. Y de gran duración, duran harto con suerte, hasta años. Otras pueden durar muy poco. Es a la suerte, porque como es producto chino, la mayoría, lo chino, no digo que sea malo, ¿no? Pero hay que tener suerte con los productos chinos, lo sabemos. Bueno, el gas metano que se obtiene de la hulla, los países que lo producen le dan el uso que vean más conveniente, pero es una fuente importante, menor que el gas natural. Incluso países que producen y explotan hulla y por tanto producen metano, suelen importar gas natural, donde el principal componente es el metano. De todo el gas natural que hay en un reservorio, un pozo, de 70 hasta casi 70 a 80, casi 90% es gas metano. Y el restante va disminuyendo la abundancia. Etano, un 10, 20%. Propano, butano, entre ambos no llega al 10%, es poco. Por eso el gas GLP es más caro que el gas por redes, porque el gas por redes es metano principalmente con un poco de etano y es lo más abundante en nuestro gas natural. Bueno, ahí tiene la fuente. Por supuesto, el gas natural y la hulla aportan metano, hasta etano, gases. El petróleo contiene desde pentanos para arriba. Entonces son la fuente más utilizada, aprovechada y consumida para alcanos. De ahí el término que decía antes, derivados del petróleo. Hasta hay aditivos alimentarios, fármacos que son derivados del petróleo. No es que esté en el petróleo, la verdad que el término derivados está mal usado. Muchas veces dicen derivados del petróleo, a la gasolina, al queroseno, al diésel. Está mal dicho porque están en el petróleo, son componentes del petróleo, pero no son derivados porque no resultan de transformar el petróleo. Son los alcanos que están en el petróleo. Derivados serían alcoholes, cetonas, aminas, que por reacciones posteriores permiten transformar los alcanos en esos compuestos. Eso se llama estrictamente derivados del petróleo, cuando el petróleo es la fuente inicial original. Y sigue siéndolo, sabe Dios hasta cuándo. La tendencia es minimizar y en lo posible en un futuro eliminar el uso de los alcanos. Sabemos que algún día se han de acabar, petróleo, gas,
para carburante, para quemarlos, obteniendo energía, etcétera, y darle solo uso químico, síntesis. Tal vez lo logremos. Hay países que ya no queman tanto petróleo y sus hidrocarburos, ya sean que los posean o los compren, generalmente los compran, son pocos los países productores de hidrocarburos. Nosotros todavía estamos incluidos, ya se están acabando. Y los plurinacionales no están haciendo mucho esfuerzo en buscar y encontrar otra fuente, otro reservorio. Están explotando lo que los de la derecha años atrás ya habían descubierto e iniciado su explotación. Veremos qué ocurre. El petróleo ya estamos importando hasta gasolina, querosén, diésel, casi de todo. Gas todavía producimos para autoabastecernos y exportar un poco. Ya no exportamos como antes porque producimos menos. Ojalá que no nos falte, por lo menos para nosotros, ¿no? Para nuestro consumo interno. Veremos qué hacen los políticos, porque eso es manejo de políticos, con estos importantes recursos que algún día se han de acabar aquí y en todo el mundo. Mientras sepamos qué podemos hacer con ellos. Entonces, se pueden obtener de estas fuentes. Fuentes biógenas hay muy poco, muy poco. De hecho, no se explotan, pero por ejemplo hay ciertas plantas, algunas plantas que contienen pequeñas cantidades de alcanos como parte de su estructura, por ejemplo, en estructuras externas, ciertos componentes de la cera que cubren las hojas y los tallos tiernos de muchas plantas contienen diversos compuestos, incluyendo algunos alcanos. Algunos alcanos. Eh, muy poco. Son más curiosidades químicas que compuestos o materiales que puedan ser extraídos y aprovechados comercialmente. Pero sepan que existen, o sea, hay fuentes biológicas, biógenas de alcanos, unas ciertas plantas que producen pequeñas cantidades de determinados alcanos. La mayor parte de los alcanos que no podemos obtenerlos de estas fuentes naturales abióticas todavía abundantes y disponibles, se pueden obtener por síntesis, y es lo que vamos a ver a continuación. Los métodos de síntesis. Y esto, lo que vamos a decir a continuación y mostrar, es importante para toda clase de compuestos. Cuando vemos métodos de síntesis, uno dice, bueno, tenemos tales y tantas reacciones. ¿Cómo enfocarlas? Vean los criterios de enfoque. Primero, materia prima. Uno debe elegir, si puede elegir, hay sustancias que tienen un solo método de síntesis. No hay caso de escoger, pero si hay más de uno, uno los organiza. ¿De qué manera? Primero, considerando el precursor o materia prima del cual se han de obtener, que sean abundantes y relativamente baratos. Aquí medio difícil porque estos son más bien precursores de otros compuestos y estos precursores son abundantes y baratos. Difícil encontrar otros que sean más abundantes y baratos que nuestros alcanos, que en este caso serían el producto, porque si vamos al método de síntesis, el producto debe ser un alcano, a partir de otra cosa que no sea alcano. Otros criterios que pueden considerarse son tipo de reacción. Hay ciertas reacciones que son más fáciles y otras más difíciles, entonces da preferencia a las más fáciles y directas. Una sustitución, una adición, una eliminación, etcétera. Hemos visto criterios, ténganlo siempre a la vista para clasificar a las reacciones orgánicas. Por el mecanismo, por la forma, hay adición, eliminación, sustitución, con 3 subtipos de sustitución. Le estoy haciendo un rápido recordatorio. Hay reacciones de condensación y de reordenamiento o transposición. Por el estado redox, recuerden, hay reacciones no redox, muchas lo son, y reacciones redox, tanto de oxidación, hablando del precursor o sustrato orgánico, y de reducción del mismo. Recuerden que en toda reacción redox, si hay alguien que se oxida, hay alguien que se reduce. Aquí estamos refiriéndonos al sustrato o precursor orgánico. Una oxidación se dice cuando el sustrato se oxida efectivamente. Alguien se reducirá, generalmente el reactivo secundario, muchas veces un compuesto inorgánico. Y lo inverso, ¿no? Una reacción de reducción involucra que
el sustrato o precursor orgánico, por supuesto, se reduce. Alguien se oxidará, reactivo secundario, muchas veces, reitero, inorgánico. En fin, ya hay otros criterios adicionales, que si la reacción es exotérmica, endotérmica, a veces lo vamos a manejar. Hay reacciones, por ejemplo, la combustión de los hidrocarburos altamente exotérmica, y se la hace para obtener energía. Es lo que hacemos casi exclusivamente en Bolivia: quemar hidrocarburos en nuestras cocinas, en nuestros laboratorios, en ciertas industrias, en los motores, para obtener energía. No nos interesa producir dióxido de carbono, tenemos harto en el aire y podemos obtenerlos barato de otras maneras. No nos interesa el producto, nos interesa la energía liberada en la combustión de los hidrocarburos. Pero en la mayor parte de los casos una reacción se hace no tanto por los aspectos energéticos, que hay que considerarlo. Si la reacción es exotérmica, se puede aprovechar la energía o se la disipará al aire. Si la reacción es endotérmica, habrá que aportar la energía para que la reacción ocurra. En fin, hay otros diversos criterios, ¿no? Recuerden, hay reacciones no catalíticas y catalíticas, hay reacciones reversibles y irreversibles. En fin, en algún momento se han de citar uno o más de estos criterios para clasificar, organizar las reacciones, principalmente los dos primeros. Entonces, aquí debemos indicar que los compuestos alcanos están en el estado redox más bajo de todos los compuestos orgánicos. Es el más bajo, son los compuestos orgánicos más reducidos. Entre los alcanos, alquenos, alquinos, los alcanos están en el lugar inferior en la escala redox. Los alquenos ya están más oxidados, los alquinos más, los arenos también están por ahí casi a la par con los alquinos o más. Ni qué decir si ya tienen oxígeno, alcoholes, aldehídos, más oxidados todavía. Entonces, para obtener alcanos de otros compuestos, todas las reacciones que hay que aplicar, todos los métodos son reacciones de reducción. Sí o sí. Reacciones de reducción, ya que los alcanos son los más reducidos de todos. No hay otros que estén más reducidos que podamos oxidarlo, o que estén en el mismo estado redox, en empate con los alcanos. A veces algunos consideran ciertos compuestos organometálicos como que están en el mismo estado redox. No vamos a cuestionar aquello. Pero en general son todas reacciones de reducción. Hay que reducir otros compuestos más oxidados para convertirlos a alcanos. Ya vamos a ver qué compuesto. No es cualquier compuesto más oxidado. Son ciertos compuestos que pueden con relativa facilidad reducirse a alcanos. Ya hemos dicho, ¿no? Un criterio después de abundancia de materia prima es la facilidad de la reacción, que sea factible y fácil. Hay reacciones que son muy difíciles, casi imposibles, se las descarta. Al menos no las vamos a describir. Que sean reacciones factibles y fáciles, ¿no? Siempre con ese criterio vamos a estar manejándonos. Y un rápido recordatorio de esto de la escala redox en los compuestos orgánicos. Ustedes conocen reacciones redox y lo que son números de oxidación en química inorgánica. Recuerden que oxidación generalmente involucra cesión o pérdida de electrones. Un elemento o sustancia se oxida si cede electrones. Reducción, lo contrario, ganancia de electrones. Si un elemento se oxida, aumenta su número de oxidación de +2 a +3 a +4 o de -1 a +3, oxidación. Lo opuesto, reducción. Disminuye algebraicamente su número de oxidación. Pero las reacciones orgánicas, por una parte, muchas de ellas no son iónicas. Y las que son iónicas no se ve tan fácilmente movimiento de electrones. Generalmente eso se ve en ciertos metales y no metales. Metales como el hierro, de +2 a +3 se está oxidando, ¿no? O qué sé yo, no metales como el halógeno, el clorato. El clorato, donde el cloro está con +5, al convertirse en cloruro se está reduciendo, ganando electrones. En fin,
En las reacciones orgánicas no es fácil ver los electrones y no siempre están involucrados. Hay reacciones redox donde es difícil, este está ganando electrones, está perdiendo, no sabemos exactamente y no interesa en el fondo. Ya lo van a ver en las bioreacciones cuando vean metabolismo. Reacciones redox donde dicen, ¿y qué pasa? ¿Dónde están los electrones que ganan o que pierden? No se preocupen. Lo importante es que reconozcan, vamos a ver de qué manera, vamos a hacer un rápido repaso de cómo se reconoce una reacción redox. Aunque hay reacciones donde efectivamente hay reacciones orgánicas donde sí hay transporte de electrones. Ya van a ver, por ejemplo, ciertos ciertos agentes redox que son transportadores de electrones. Van a ver la cadena respiratoria y otras donde se ve efectivamente transporte de electrones, pero la mayoría no. Y debemos referir lo siguiente. Un rápido esquema, variando lo que... Vamos a mostrar en este sentido. Acá oxidación, acá reducción. ¿Cómo se puede interpretar típica y fácilmente reacciones de reducción o de oxidación de compuestos orgánicos? La oxidación como ganancia de oxígeno o halógeno, entre otros elementos electronegativos. También se puede considerar el nitrógeno, que no es tan frecuente. Estos son los típicos. Un compuesto orgánico gana oxígeno o halógeno, entonces se está oxidando. Y o pérdida de hidrógeno. Si disminuye su contenido de hidrógeno, aunque no gane oxígeno, se está oxidando. Lo recíproco, la reducción. Pérdida de oxígeno o halógeno sí contiene. Sí contiene. No le vamos a quitar lo que no contiene. Y o ganancia de hidrógeno. Lo contrario exactamente. Bien. Ahora se pueden explicar por qué los alcanos están en el tope inferior de la escala. ¿Por qué? Porque no contienen ni oxígeno ni halógeno. Digamos que lo hubieran perdido o lo han perdido de algún precursor, lo vamos a ver en las reacciones que vamos a desarrollar a continuación, y tienen el máximo contenido de hidrógeno. El máximo contenido de hidrógeno. De hecho, ahorita voy a dar una fórmula general para los alcanos, justamente que refleja esta situación. Entonces, no tienen oxígeno ni halógeno y tienen la máxima ganancia o contenido de hidrógeno. Por encima de estos están alquenos, alquinos, arenos, todos ellos los vamos a estudiar aquí y otros que vamos a estudiar después. Licenciado, disculpe, por rato se ve borroso y otros ratos se ve nítido. Y ahorita lo veo borroso. A ver, veremos la calidad. Puedo visualizar aquí por plataforma, por Se ve bien, programa. doctor. Se ve bien. Veremos. Se ve bien, doctor. Ya, de todo modo lo vamos a verificar. Debe ser su señal, señorita. Yo veo aquí que en los últimos 5 minutos está óptima la señal. Debe ser, y en lo demás deben ver nítido. Revise su conectividad, en fin.
porque eso yo no lo puedo modificar o mejorar porque está bien la señal. Aquí me aparece que sí. De todos modos, cuando tengan problemas, avísenme, porque si son varios, posiblemente ya sea algo de la red y habrá que pensar en mejorar o en su caso esperar a que se corrija la deficiencia. Por el momento, desde las 13:38 hasta esta hora, que es la 13:43 casi, está bien la señal. Los últimos 5 minutos uno puede visualizar, no lo que viene, sino lo que ha pasado, está bien la señal. Bien, bueno, continuamos. Entonces los alcanos, como ven, por tener el máximo contenido de hidrógeno y nada de oxígeno o halógeno, están como los más reducidos, ¿ven? Los alquenos están más oxidados. ¿Por qué? No porque hayan ganado oxígeno o halógeno. No contienen, son hidrocarburos. Todos estos son hidrocarburos. Pero han perdido hidrógeno, ¿no? ¿Cómo pierden hidrógeno los hidrocarburos? ¿No? Ya vamos a ver después reacciones que pueden experimentar para perder hidrógeno. Y eso significa que se oxidan por pérdida de hidrógeno. Los alquinos, bueno, y tenían enlaces pi, un doble enlace o más los alquenos, un triple enlace o más los alquinos, respectivamente. Los alquinos están más oxidados porque pierden más hidrógeno todavía, tienen una mayor disminución de su contenido de hidrógeno. Ni qué decir los arenos, porque aparte de tener mínimo 3 enlaces pi, tienen además anillo. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de la pérdida de hidrógeno? Lo que se llama insaturación es o la formación de enlaces pi, dobles o triples, o la formación de anillos. Bien, y antes de entrar de lleno a ver los métodos, veamos la fórmula general para los alcanos. ¿Cómo dijo ingeniero de la insaturación? Insaturación es sinónimo de disminución de hidrógeno, de pérdida de hidrógeno. Si es a través de alguna reacción que uno describa, es una reacción oxidativa. Un alcano que se convierte en alqueno debe hacerlo oxidándose, no por ganar oxígeno, sino por perder hidrógeno. Ya vamos a ver reacciones así. Hay ciertos alcanos que pueden convertirse hasta en arenos, tienen que perder mucho hidrógeno y eso es oxidación. Y eso inserta o incorpora insaturación. ¿Qué es insaturación entonces? Disminución en el contenido de hidrógeno. Independientemente del método, todavía no estamos hablando de método, lo vamos a hacer, pero independientemente del cómo, si una estructura se convierte en otra, perdiendo hidrógeno, a la vez que se está oxidando, está adquiriendo insaturación, ¿no? Se está volviendo, un alcano que se convierte en alqueno se está insaturando, o en alquino o en areno. No, porque pierde el hidrógeno y gana oxígeno, entonces. Aquí no gana oxígeno, no todavía. Por eso dice IO. La oxidación es o pérdida de hidrógeno o ganancia de oxígeno o las dos cosas. Por eso dice IO. Habrá casos, por ejemplo, hay alquenos que pueden convertirse, por ejemplo, en alcoholes, en ácidos, por así decir. Ahorita no vamos a ver detalles. Estaría ganando oxígeno, se está oxidando. Pudiendo además perder hidrógeno o no. O sea, puede ocurrir una de las dos cosas o ambas. Igual es oxidación. Es decir, como procedimiento, como reacción, el cómo. Enseguida vamos a ver el cómo. Por el momento estamos relacionando. Los alcanos se consideran, por eso el nombre de hidrocarburos saturados. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la primera clase, en la clase 1? Nombre antiguo, todavía vigente, hidrocarburos saturados, porque tienen la máxima saturación o contenido de hidrógeno. Ahí lo vemos. Son los más reducidos de todos porque tienen el máximo contenido de hidrógeno. Y aquí está mostrado. Si un compuesto hidrocarburo, porque aquí estamos citando dos elementos, carbono e hidrógeno, con cierto número n de carbonos,
¿Cuánto debe tener de hidrógeno? No puede tener cualquier número de hidrógeno. Y de hecho aclaramos aquí. N es el número de átomos de carbono. 1 para el metano, 2 para el etano, 5 para el pentano, etc. A eso se refiere N. Dado N, es decir, dado cuántos carbonos tiene el alcano, automáticamente con esta fórmula, eso nos define cuántos hidrógenos tiene o debe tener. Vean, es el máximo. 2N más 2 es el máximo grado de saturación de hidrógeno, el máximo contenido de hidrógeno posible. No puede ser 2N más 4, 2N más 5, 2N más 2. Pero vean, aquí hay un detalle. Seguramente que ustedes conocen esta fórmula desde colegio. La vamos a reescribir como ustedes seguramente la conocen. Esa fórmula la han de recordar, visto en colegios, se les enseña en sexto, secundaria, a veces en quinto, en algunas materias, en algunos colegios donde adelantan algo de compuestos orgánicos. ¿La recuerdan? CnH2n más 2. Sí. Este es el contenido más alto de hidrógeno posible para N carbonos que tenga un compuesto orgánico. Si alguien no la conocía, dígalo, ¿no? A lo mejor les podemos aclarar a ese respecto, pero seguramente todos deben estar recordando esto que lo han visto en el colegio. O sea, si ustedes tienen un compuesto con 2, 3, 20 o 100 carbonos, automáticamente eso define cuántos hidrógenos debe tener. El doble de carbonos y 2 hidrógenos más. Esa es su fórmula general. Y corresponde a la máxima saturación o contenido de hidrógeno para un hidrocarburo o compuesto orgánico. Lo que viene después resta. Esto es insaturación. Esto es insaturación. Es una disminución del contenido de hidrógeno. Por eso va con signo menos. Y dice 2A. ¿Qué es A? Es lo que nos falta definir aquí. Número de anillos. Por supuesto, en el caso de los cicloalcanos, ¿no? Los anillos también son causas de insaturación o disminución de hidrógeno. Resumiendo, ¿cuáles son las posibles causas de insaturación? Recordando que insaturación es disminución en el contenido de hidrógeno. ¿Quiere decir algo, Jacqueline, antes de continuar? No, ingeniero. Ya, seguimos entonces. Resumiendo y revisando lo que hemos dicho. Ténganlo en mente, si es necesario, escríbanlo. Algunos tengo entendido, lo veía en la clase presencial de ayer, que fue muy interactiva, muchos estaban escuchando atentamente, mirando todo el tiempo y escribiendo casi todo el tiempo. Algunos son ágiles de escritura y los que no son tan ágiles, bueno, algo anotarán. No está de más, es sumamente positivo. Nunca va a perder vigencia la toma de apuntes, por más que tengamos dispositivos inteligentes. Dice que en un futuro, en 10 años, ya va a haber dispositivos más inteligentes que nosotros. Van a pensar por mí, me asusta esa idea, ¿no? Entonces, en fin, sin embargo, el hecho de escribir refuerza lo aprendido y permite tener un registro fácil y directo. Ustedes se les puede quemar su dispositivo inteligente y perder toda su información, pero lo que escriben, salvo incendio o que alguien se los destruya, queda la información. Tomen apuntes, no les dé flojera hacerlo. Sin descartar que miren la pantalla para ver lo que escribo o lo que muestro en presentación o lo que yo diga, lo escuchen. Generalmente estas dos cosas les permiten justamente escribir, no van a escribir lo que no están escuchando ni viendo, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando, hablamos de insaturación. ¿Qué es eso? Disminución o merma en el contenido de hidrógeno. Si ustedes comparan dos estructuras, pueden ser ambas saturadas o ambas insaturadas o una más saturada que la otra. ¿Cómo sabemos? Evaluando su contenido de hidrógeno, sabiendo que esta es la fórmula para la máxima saturación o contenido de hidrógeno. Y la tienen los alcanos acíclicos. Esto corresponde a un alcano acíclico. Por tanto, no es tan universal esta fórmula. Esta es la más universal porque abarca tanto a los
acíclicos como a los cíclicos. Y si hay anillo, por cada anillo, 2 hidrógenos menos. ¿Ven la fórmula? Menos 2A. Un anillo, menos 2. Dos anillos, 2 por 2, menos 4. Cada anillo disminuye hidrógeno. 2. Entonces, la insaturación ya hemos aclarado. Espero que no tenga más duda. ¿Qué es? Disminución del contenido de hidrógeno. ¿Cómo ocurre? Ahora veamos cómo se da la insaturación. Hay dos formas típicas y las menciono, las estamos además viendo por lo menos una. Ya sea porque hay enlaces pi, dijimos los alquenos están más insaturados, los alquinos, los arenos que los alcanos, que son los más saturados de todos. Los alquenos, alquinos y arenos, ¿por qué? Por la presencia de enlaces pi. Cada enlace pi disminuye 2 hidrógenos. Un alqueno simple, 2 hidrógenos menos. Un dieno con 2 enlaces pi, 4 hidrógenos menos y así. Los alquinos que tienen 2 enlaces pi, todos ellos lo vamos a estudiar después, no pidan más detalles ahorita, pero repasando lo que ustedes saben de colegio, los alquinos tienen 2 enlaces pi, entonces 4 hidrógenos menos. Reitero, cada enlace pi, 2 hidrógenos menos. Primer posible causa de insaturación. Segunda causa posible de insaturación, la presencia de anillos, que también cada anillo disminuye 2 hidrógenos. Por ejemplo, en los arenos hay ambas cosas, enlaces pi y anillo. Entonces, disminuye bastante su contenido de hidrógeno. El benceno respecto del N-hexano tiene 8 hidrógenos menos. 3 por cada enlace pi genera cada uno 2 hidrógenos menos, por 2, 6 hidrógenos menos. Y un anillo disminuye en 2 hidrógenos, en total 8 hidrógenos menos el benceno comparado con el N-hexano. Entonces esta es la fórmula universal para todo alcano, sin o con anillo. Si no tiene anillo, A vale 0. Aritmética simple, ¿no? 0 anillos, esto se hace 0 y tiene la fórmula para un alcano acíclico. Si hay anillos, A no puede ser 0. Será 1 si hay un anillo, 2 si hay 2 anillos y hay que restar. Aquí ya hay insaturación. Un ciclohexano C6H12, C6H12, lo pueden imaginar, ya tiene 1 grado de insaturación. Cada 2 hidrógenos que se disminuyen, es 1 grado de insaturación. Así se llaman, grados de insaturación. Cada grado de insaturación son 2 hidrógenos disminuidos. El ciclohexano en comparación con el N-hexano, el ciclohexano es C6H12, el N-hexano, cualquiera de sus isómeros lineales o ramificados, es C6H14, el ciclohexano, 2 hidrógenos menos, 1 grado de insaturación. Entonces, eso es importante. Los alcanos tienen el máximo contenido de hidrógeno, lo estamos viendo. Entonces, todos los métodos que vamos a ver a continuación, todos sin excepción, son métodos a través de reacciones de reducción. Hay que reducir algo, que pueden ser otros hidrocarburos u otros compuestos que ya pueden contener, por ejemplo, oxígeno o halógeno. Habrá que quitarlo. Con esta ambientación, espero que la hayan asimilado adecuadamente, podemos abordar ya ahora los métodos. Los métodos que vamos a ver seguidamente, no sé, los que toman nota, si no son todos, son la mayoría, ya habrán tomado nota de esto, más los comentarios e información verbal que les digo. Procuro hacer pausa. A veces hablo rápido, pero cuando hay información fundamental, soy más pausado al hablar, lo habrán notado, para que ustedes puedan tomar apuntes. Si fuera muy rápido, me lo sabe, repítalo, hable más lento, no hable como metralleta o qué sé yo, díganme algo. Y si fuera muy lento, seguramente se van a quedar callados, ¿no? Nadie va a protestar o reclamar. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a ver ahora las reacciones de reducción. A eso nos vamos a dirigir con este preámbulo que espero les permita comprender mejor dichas reacciones. Entonces, las reacciones pueden ser
de otros hidrocarburos, claro, no tienen oxígeno. Oxígeno no le vamos a sacar, no se lo vamos a inventar, pero tienen menos hidrógeno. ¿Qué habrá que hacer? Darle hidrógeno. Recuerden que reducción es ganancia de hidrógeno. Revisen las veces que sea necesario, pueden tener un recuadro aparte, ese gráfico redox que hemos mostrado y hemos borrado ahorita, ¿no? Entonces, otros hidrocarburos, es decir, alquenos, alquinos y también arenos, pueden ser convertidos en alcanos por reducción. ¿Qué hay que hacer? Darles hidrógeno. Hay que hidrogenar. Vamos a ver, son reacciones de hidrogenación. Voy adelantando un poco eso. Pero hay otros compuestos que no siendo hidrocarburos también pueden ser reducidos a alcanos. Por ejemplo, compuestos halogenados. Al tener halógeno están más oxidados. ¿Qué hay que hacer? Sacarle el halógeno. Entonces reducirlo y podemos obtener también alcanos. Finalmente, a partir de compuestos oxigenados. Ya hemos visto, ¿no? Que cuando hay oxígeno hay más grado de oxidación. Quitamos el oxígeno, estamos reduciendo. Entonces, estos son los principales métodos, reacciones. En realidad, grupos de métodos. Dentro de cada grupo hay varios métodos ya específicos que vamos a ver seguidamente. Entonces, todos estos compuestos, alquenos, alquinos, arenos, que son otros hidrocarburos, compuestos halogenados, por ejemplo, haluros de alquilo. No es cualquier compuesto halogenado, son ciertos compuestos halogenados. Haluros o halogenuros de alquilo, que uno le saca el halógeno, puede convertirlo en alcano. También compuestos oxigenados, no cualquiera. Por ejemplo, un ácido carboxílico, digamos, no le podemos quitar el oxígeno para convertirlo en alcano. Hay métodos algo especiales que no vamos a desarrollar mucho, que es, por ejemplo, la descarboxilación, reacción que ustedes van a estudiar biológicamente porque es una de las 6 clases de reacciones catalizadas por enzimas, ¿no? Reacciones donde intervienen decarboxiliasas, liasas, son reacciones de eliminación. Nosotros vamos a ver con un enfoque químico, sintético. Entonces, oxígeno no le podemos quitar a un ácido carboxílico. Tendríamos que sacar todo el carboxilo entero. Pero ciertos otros compuestos, por ejemplo, aldehídos, cetonas, podemos quitar el oxígeno y reducirlos a alcanos. Vamos a ver todo ello en esta secuencia. Empecemos a partir de otros hidrocarburos. Si no visualizan adecuadamente, díganmelo. Vamos a ver, ya hemos dicho que preparación es sinónimo de síntesis, obtención y otros términos que pueden ser equivalentes. Entonces, un contexto un poquito diferente, el significado de estas palabras. Preparación es síntesis, obtención mediante reacciones químicas. Lo primero que hemos mostrado esquemáticamente, a partir de otros hidrocarburos, y aquí se menciona alquenos, alquinos o arenos, por hidrogenación. Ya estamos especificando el cómo. Adicionando hidrógeno al o a los enlaces pi que hubiera, ¿no? Y además es sencilla, ahí tienen algunas características. Tienen buenos rendimientos, muy cercanos al 100%, se aprovechan, no quedan sobrantes sin reaccionar. Es sencillo y consiste, como dice ahí, en adicionar. Recuerden, estamos hablando ya de reacciones por subclase, reacciones de adición. Todas estas son reacciones de adición al alqueno, o en su caso vamos a ver también al alquino. Adicionar hidrógeno en forma cuantitativa, es decir, hasta saturar todos los enlaces pi. Son reacciones catalíticas, recuerden ese otro criterio. En ausencia de catalizador, estas reacciones son muy lentas, no serían muy adecuadas, pero en presencia de catalizadores como estos metales, platino, paladio o níquel, generalmente en polvo fino, para facilitar su acción catalítica, a veces se emplean también ciertos óxidos como óxido de aluminio
óxido de cromo 3, entre otros. Entonces se pueden hidrogenar tanto los alquenos, como dice, como en forma similar alquinos o arenos. Veamos, por ejemplo, esto simboliza a un alqueno simple, con un solo doble enlace, por si acaso. Vean, nuevamente manejamos fórmulas generales. Esta es la fórmula general para un alqueno simple acíclico. Así como hemos mostrado en pizarra, fórmula general para un alcano, sin o con anillo, acíclico o cíclico. Esta es la fórmula general para un alqueno simple, quiere decir con un solo doble enlace y sin anillo. Adiciona hidrógeno, ¿no? Como pueden apreciar ahí, en presencia de alguno de esos catalizadores. Dice, oh, no es que tienen que estar los tres. Generalmente, como involucra gases, mínimamente el hidrógeno, hay que aplicar presión. Cuando una reacción ocurre en fase gaseosa, con frecuencia la presión es un factor que hay que considerar para que la reacción sea favorable. En fase líquida, la presión no afecta. Entonces, ven, presión y temperatura. Si bien estas reacciones en general son exotérmicas, pero generalmente se necesita aplicar un poco de temperatura para facilitar iniciar la reacción, ¿no? Es como cuando uno quema por ejemplo, quemamos gas. Ustedes mezclan gas con oxígeno y no se quema así solito. Hay que encender el fosforito. Lo van a hacer en laboratorio este próximo jueves. Si no acercamos el fósforo, una fuente de ignición de temperatura, el gas no se quema, o el hidrocarburo, lo que corresponda. Entonces, y ahí tienen un alcano. Si partimos, como en este caso mostramos, de un alqueno simple acíclico, adiciona una molécula de hidrógeno y se convierte en alcano acíclico. Hemos visto, esta es la fórmula para un alcano acíclico. Ahí tiene un ejemplo abajo. Este es el metilpropeno o isobuteno. Tiene un solo doble enlace y es acíclico. Encaja con esta fórmula general. Adiciona una molécula de hidrógeno en presencia, por ejemplo, de platino, cualquiera de los tres catalizadores, y se convierte en metilpropano, si quieren decir más detalladamente, 2-metilpropano o isobutano. Si hubiera más dobles enlaces e incluso anillos, recuerden que los dobles enlaces indistintamente todos reaccionan, por supuesto, consumiendo más hidrógeno. Pero no dejemos de lado cómo se representa en forma simplificada las reacciones químicas. De hecho, una forma alternativa de representar, lo vamos a hacer en pizarra. Alternamos con el uso de pizarra. ¿Cómo representar para cualquier alqueno con uno o más o dobles enlaces, con uno o más anillos o sin anillos? Por ejemplo, esta alternativa de representación. Esto es cualquier alqueno. Aquí pueden haber hidrógenos o más carbonos, puede haber anillo o la estructura cíclica, ramificaciones o no. Es la representación genérica para cualquier alqueno. Una alternativa a la fórmula que hemos mostrado. Ahí tienen el alqueno, cualquiera que este sea, que se convierte, por supuesto, en alcano. Esta es la ecuación, estamos viendo. Adiciona un hidrógeno más un hidrógeno, molécula, 2 átomos, por cada enlace pi. ¿Cómo se simplifica ahora ya esta reacción? Ya lo hemos dicho en una clase introductoria. Se muestra a la izquierda el reactivo principal. En la flecha, el o los reactivos secundarios, catalizadores y cuanto factor adicional sea necesario especificar. Y a la derecha, solo el producto principal, en nuestro caso, el único, en esta reacción. ¿Ven? Así se muestra abreviado, simplificada la reacción. Vamos a ver un ejemplo mostrando de esta manera.
Esto es un alqueno cíclico. Es un dieno porque tiene dos dobles enlaces. ¿Lo pueden visualizar? ¿Lo ven claramente? Si tuvieran Sí, se dificultad, ve. díganmelo, ¿no? Voy a verificar. Está nítida la señal, sí. Bien. Entonces es el ciclopentadieno. 1,3 ciclopentadieno. Un alqueno, dieno con dos dobles enlaces y además cíclico. ¿Cómo se representaría de esta forma abreviada? Vamos a poner un recuadrito que sirva de recordatorio. Nuestra representación abreviada. Y se convierte en el correspondiente cicloalcano, el 1,3 ciclopentadieno por hidrogenación catalítica, así se denomina la reacción, porque se adiciona hidrógeno en presencia de algún catalizador, se convierte en ciclopentano. Si tuviéramos que cuantificar cuánto hidrógeno se consume, ¿cuántas moléculas se deben consumir aquí? Díganlo ustedes. 2. 2 moléculas, 4 hidrógenos. Claro que sí. Pero eso en la ecuación, en la reacción, digamos, abreviada, no se muestra. No es necesario poner 2H2 aquí. No es necesario. Simplemente, si ustedes quisieran escribir la ecuación balanceada, tendrían que poner más 2H2. Y eso es lo que visualizamos aquí, ¿no? Son dos enlaces pi. Observen que el hidrógeno se adiciona solo a los enlaces pi, los satura, pero no satura el anillo. El anillo no se modifica. Si el alqueno original es cíclico, el alcano resultante es también cíclico, como en este ejemplo. Bien, algo similar ocurre con los alquinos y arenos, considerando que en los alquinos hay 2 enlaces pi por cada triple enlace. Mínimamente se consumen también 2 moléculas de hidrógeno por cada triple enlace. Si hay más, por cierto, se consume más, ¿no? Y en los arenos hay varios dobles enlaces, mínimamente 3. Veamos esa situación. Por ejemplo, ahí tiene un alquino. Lo dicho, el triple enlace del alquino es un enlace sigma que no se toca ni modifica y 2 enlaces pi. Esos son los que sufren adición de hidrógeno, saturación de hidrógeno. Como son 2 enlaces pi, entonces 2 moléculas de hidrógeno. Ahí tienen, y se obtiene igualmente un alcano. Por ejemplo, de paso de ir adelantando un poco en nomenclatura de estos compuestos que vamos a profundizar en unidades posteriores, ahí tienen el 3,4-dimetil 1-pentino, un alquino simple, un solo triple enlace, más 2 moléculas de hidrógeno, ahí tenemos el correspondiente alcano. Vean un detalle interesante, hay que tener cautela. Este se llama 3,4-dimetil 1-pentino porque este es el carbono 1, porque lleva el triple enlace. ¿El producto qué se llamará? 2,3-dimetilpentano, no es 3,4. ¿Por qué? Aquí ya cambió la numeración, no es que se ha dado la vuelta a la molécula. Como ya no hay el triple enlace aquí, este carbono no tiene la preferencia en la numeración. Es este otro, porque aquí está más cerca el metilo. Entonces, este es el carbono 1 y los metilos estarían en posición 2 y 3. Tomen en cuenta ese hecho, por favor, también. ¿No? Doctor, disculpe, ¿qué página de la presentación está compartiendo? Sí, eso no se ve. Está en la página 2 y usted está En la diciendo página 2 2. aún. A ver, Síguenle, dos. en la presentación empezamos ahí, esto ya lo hemos descrito, luego esto, y ahora estamos aquí. Está moviendo la de... No de cambia, le uno, no dicen. cambia, está en No la se 2. ve la diapositiva, no se cambia la Sí, en diapositiva, algo. doctor. A ver un ratito, permítanme. ¿Qué están viendo en este momento?
Dejo de Ya compartir. no vemos su pantalla. Ah, ya, ya. A ver, veremos. Para que vea que sí estamos atentos, doctor. Nosotros Ya, les ahí agradezco, ¿no? explicando. Está muy bien. Está muy bien. Ya. ¿Qué están viendo ahora? Ahora sí, la La página 3. diapositiva. Ahora sí, la página ¿Lo que 3. estoy describiendo? Sí, Los recién. ejemplos, sí. Vean, ahí está el alquino en general y el alcano en general que resulta. Y un ejemplo, el 3,4-dimetil 1-pentino y el 2,3-dimetilpentano que resulta. En este caso empleamos níquel como catalizador. Cualquiera de los tres no importa. Hay mejores y peores. El mejor es el platino, pero es el más caro. El níquel es el más barato, pero el menos eficiente. Todo funciona. Ahí se obtiene un alcano. Como hemos partido de un alquino acíclico, obtenemos un alcano acíclico también, el que corresponda. Finalmente, también los arenos. Un areno, hidrocarburo aromático, adiciona hasta 3 moléculas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene 3 enlaces pi, los ven ahí. Y se obtiene un alcano que es cíclico también. El areno ya es cíclico. Si hay anillo, este no se modifica. Se obtiene un cicloalcano, un derivado de ciclohexano. El anillo tampoco modifica su tamaño. Vean, por ejemplo, el caso que está mostrado abajo. Es el isopropilbenceno, usando fórmulas estrictamente topológicas. Esto es isopropilo. Esto es el isopropilbenceno. Adiciona 3 moléculas de hidrógeno porque son 3 enlaces pi y se convierte en isopropil ciclohexano. El isopropilo no se modifica, no tiene enlaces pi. Solo se modifican los enlaces pi que son saturados de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno por cada carbono del anillo. Y ahí tienen el isopropil ciclohexano. Entonces, este es el primer método que vamos a considerar, hidrogenación catalítica, por hidrogenación catalítica. Debo mencionar que todos estos métodos son para obtener en pequeña escala ciertos alcanos que no puedan ser obtenidos directamente del gas o el petróleo, porque esta es la fuente, todavía sigue siéndolo, más barata. Si ustedes van a obtener, por ejemplo, hexano, es mejor obtenerlo del petróleo, de la gasolina. Hay harto hexano ahí. Pero, por ejemplo, el isopropil ciclohexano tal vez no haya en la gasolina o haya muy poco. Se puede obtener por síntesis de esta manera. Bien, vamos a ver el segundo bloque de métodos. ¿Recuerdan a partir de qué? Tienen anotado. Lo hemos mostrado además en pizarra. Estos son los métodos, son 3 submétodos, si quieren, a partir de hidrocarburos, alquenos, alquinos y arenos. Son reacciones de adición. En estas 3 reacciones. Son reacciones de adición. Se adiciona hidrógeno. Y son reacciones, como ya hemos adelantado, reducción. Como el alqueno, el alquino o el areno está ganando hidrógeno para convertirse en alcano, se está reduciendo. No porque pierde oxígeno, no contiene oxígeno, son hidrocarburos, sino porque ganan hidrógeno. Son reacciones catalíticas, exigen catalizador, no todas lo serán, hemos de ver enseguida. Bien. ¿Cuál es el siguiente bloque de métodos a partir de? Díganlo, tienen en sus apuntes. De compuestos halogenados, muchas gracias. De compuestos halogenados, correcto. Veremos eso. Ya habíamos dicho un poco más específicamente que no es cualquier compuesto halogenado. Son los llamados halogenuros de alquilo, como se muestra más abajo a la izquierda. Estos representan un halogenuro de alquilo. Un halógeno que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo, preferentemente los 2 centrales por ser más abundantes y baratos, cloro y bromo. El flúor y el yodo son halógenos más escasos y caros, pero reaccionan, funcionan igual. Y ese halógeno está unido por un solo enlace a un grupo alquilo, metilo, etilo, terbutilo, lo que fuera. Entonces, hay las siguientes variantes para reducir un haluro de alquilo a alcano. Recuerden que reducir en este caso ya significa sacar el halógeno. Sacar el halógeno, pudiendo además ganar hidrógeno. En esta primera variante 2,1 mediante magnesio gana hidrógeno reemplazando ese hidrógeno. En las
Hay otra variante donde se saca el halógeno, pero no gana hidrógeno, de todos modos igual es reducción. Reducción entonces de halogenuros de alquilo, y hay una opción aquí que se menciona por medio de un reactivo de Grignard, es decir, involucra dos pasos, dos reacciones. El método es uno solo, pero son dos pasos, dos reacciones, y por tanto un método indirecto. Y hay otra variante que es un método más directo, empleando un metal, ya vamos a ver qué metal, no es cualquiera, pero se necesita además un ácido. Aquí no. Veamos este método indirecto que involucra dos pasos que lo vamos a mostrar individualmente y después en pizarra lo vamos a mostrar en una forma simplificada. Pero aquí se menciona reactivo de Grignard. Vean más arriba. ¿Qué es un reactivo de Grignard? Ahí está descrito debajo de 2.1. Ingeniero, ¿Sí? ¿no está cambiando de diapositiva? No, Ah, ya, pensé que estaba cambiando. no, es la misma. Reducción de halogenuros de alquilo y luego 2.1, subtítulo 2.1, mediante magnesio vía reactivo de Grignard. ¿Lo ven? Ya en la Seguimos 4. viendo los ejemplos. En la 3, nosotros. Seguimos viendo los ejercicios. ¿Cuál ejercicio? Los ejemplos que nos mostró hace rato, licenciado, seguimos viendo eso. Caramba. Diapositiva 3. Los alquinos. Ah, ya, lo de la reducción de alquinos, sí, doctor. de alquinos, alquenos, alquinos y arenos. Y areno. Sí. Ya. A ver, veremos qué está pasando. Ahora sí. Reducción de los anuros de alquilo. Ya, gracias por avisarme. Son los tejemenes de la tecnología, pues, ¿no? Entonces vean lo que estamos indicando. Reducción de halogenuros de alquilo. Abajo a la izquierda se muestra cómo es un halogenuro de alquilo, véanlo. Vía o mediante reactivos de Grignard, hay que obtenerlo, se muestra más abajo. ¿Qué es un reactivo de Grignard? Es un compuesto organometálico, donde directamente hay un metal, en este caso magnesio, directamente unido a carbono. No es cualquier compuesto que contiene metal. Ustedes tienen, por ejemplo, acetato de sodio o benzoato de potasio, son sales orgánicas que contienen metal, efectivamente, pero no son compuestos organometálicos, porque en esos casos el metal está unido a oxígeno. En los compuestos genuinamente organometálicos, el metal está unido a carbono. Y vean el primer caso, lo que está más abajito, describe cómo se hace. Un haluro de alquilo se le agregan virutas de magnesio metálico disueltos en éter dietílico, eso es la fórmula del éter dietílico, anhidro o seco, sin agua quiere decir, y se forma un halogenuro de alquil magnesio. Vean cómo es. Un halogenuro de alquil magnesio. Reactivo de Grignard se llama, en honor de su descubridor, un químico francés apellidado Grignard, se llamaba Victor Grignard. GN se pronuncia como ñ, por si acaso. No lo leen Grignard. Se lee Grignard. Encontró estos compuestos y les dio ciertas utilidades muy interesantes que vamos a ver posteriormente ya en química orgánica 3 probablemente. Esto es un reactivo de Grignard. Un halogenuro de alquil magnesio es compuesto intermedio en esta primera reacción. Dicho de otra manera, el magnesio se inserta entre el carbono y el halógeno. Y luego, este reactivo de Grignard se lo modifica. Aquí viene la segunda reacción. ¿Pueden visualizar lo que viene después? ¿O sigue la misma diapositiva? ¿Cambió de diapositiva? No, sigue la 4. Sigue la misma. ¿Qué pasará con esto? Vamos a tener que hacer lo siguiente. Ya, ahora sí. Cambió. Sí, se ve más chico, pero yo creo que lo pueden visualizar mejor, ¿no? No se agranda, licenciado, cuando usted le da. O sea, seguimos viendo de la forma pequeña. Pero pueden ver la siguiente diapositiva, donde dice por hidrólisis de reactivo de Grignard. ¿Lo pueden ver eso? Eso se ve. Sí, Sí, se ve, ya. doctor. Ya, bueno.
La segunda reacción del método, hay que hidrolizar el reactivo de Grignard, el halogenuro de alquil magnesio, por reacción con agua. ¿Qué hace el agua? Le da hidrógeno a aire y ahí se obtiene un alcano. Es lo que queremos obtener y queda como producto secundario, un compuesto inorgánico de magnesio, un halogenuro básico de magnesio, cloruro, bromuro, yoduro básico de magnesio, que no nos interesa porque es sustancia inorgánica. Generalmente el producto secundario no nos interesa tanto. Y ahí tienen el alcano resultante. Por ejemplo, aquí tienen cloruro de isobutilo, un halogenuro de alquilo, donde el halógeno es cloro. Y ere sería un grupo isobutilo, eso que está ahí a su izquierda, ¿no? Eso es cloruro de isobutilo. Primer paso, reacción con magnesio en éter dietílico anhidro o seco. Anhidro o seco. ¿Y qué se obtiene? El correspondiente reactivo de Grignard, que específicamente se llamará cloruro de isobutil magnesio. Vean, su lógica es muy sencilla, aunque el nombre parezca largo y medio trabalengua. Cloruro de isobutil magnesio. Ese es el compuesto intermedio. Inmediatamente, ese compuesto se le agrega agua. Se le agrega agua. Y ocurre lo mostrado más arriba. El agua, de sus dos hidrógenos, uno le da al grupo ere, al isobutilo, y este se convierte en isobutano, más el cloruro básico de magnesio. Entonces, otra alternativa interesante de 2 pasos para obtener alcanos. También es reducción, porque fíjense netamente, y lo vamos a ilustrar en pizarra enseguida, justamente para que vean de qué es reducción. Por eso es muy útil hacer la representación a través de la reacción abreviada, porque uno puede comparar reactivo con producto y emitir juicios o criterios, ¿no? Bien, la reacción general sería abreviada. El halogenuro de alquilo, primero, reacción con magnesio, así la abreviamos porque son uno de 2 pasos, en presencia de éter. Vean, aquí ya incorporamos un solvente. Hay reacciones que no necesitan solvente, este sí. En algunas puede ser un solvente cualquiera, en otras un solvente específico. Aquí el éter es específico, otro solvente no sirve, no ayuda. Y luego un segundo paso de hidrólisis, es decir, reacción con agua. ¿Y qué obtenemos? El alcano. Entonces esto es el halogenuro de alquilo, y esto es el correspondiente alcano resultante. Así se muestra ya abreviada, detallada como hemos visto. Primera reacción, aquí, reacción con magnesio nos da el reactivo de Grignard, el halogenuro de alquil magnesio. Este no se guarda, inmediatamente se lo usa en el segundo paso, agregarle agua donde ocurre la hidrólisis y ya se forma el alcano, el que corresponda. A ver un momento. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere decirnos algo? ¿Le escucho? Bien. Y aquí ya vemos un detalle interesante que vamos a ver con relativa frecuencia más adelante. Reacciones multietapas que ocurren en más de una etapa. Hay reacciones simples y directas, como la que hemos visto, hidrogenación de alquenos, de alquinos, de arenos. Pero hay reacciones que hay que hacer transformaciones paso por paso. Ese es el caso aquí, donde en el primer paso se forma el halogenuro de alquil magnesio, que luego se lo utiliza para por hidrólisis convertirlo en el alcano. La secuencia se puede abreviar así o detallar. También podríamos haber hecho así. Otra opción.
Si queremos detallarla más, todavía abreviada, pero un poquito más detallada. También así es válido. Vamos a ver ambas formas en lo sucesivo. Vayan acostumbrándose, ¿no? Vayan habituándose a la representación abreviada de las reacciones. Vamos a seguir con el material, nos quedan unos minutos. Vamos a ver otra alternativa. Bien, ven lo que estoy presentando, ¿no? Lo que acabamos de describir y mostramos. Sí, doctor. Sí. Subtipo 2, hemos visto 2,1 a partir de, estamos a los enuros de alquilo, pero mediante magnesio como agente reductor. Fíjense qué reducción, porque estamos sacando el halógeno y reemplazando por hidrógeno, lo que han visualizado aquí en la pizarra. Sale el halógeno, se reemplaza por hidrógeno. Vamos a ver, y es un método indirecto, una reducción sí que indirecta. Vamos a ver una reducción muy directa. Reducción con halogenuros de alquilo con metal y ácido. El metal suele ser zinc, no es cualquier metal. Véanlo, ahí está la ecuación. El zinc saca el halógeno para combinarse con él, y el ácido, que suele ser hidrácido clorhídrico, o bien un ácido orgánico como ácido acético. Ese aporta el hidrógeno que ha de reemplazar al halógeno. Ahí tiene la reacción global. Y un ejemplo. Por ejemplo, ahí tienen cloruro de terbutilo, un halogenuro de alquilo. El halógeno es cloro. Y el grupo alquilo es este, terbutilo, esto que está aquí abajo, el terbutilo. Reconózcanlo también. He exigido de que ustedes tienen que reconocer muy bien, lo dije en la primera clase, repasen si es necesario, los principales grupos hidrocarbonados, no solamente metilo, etilo, N-propilo, isopropilo y los 4 butilos, N-butilo, sec-butilo, isobutilo, terbutilo, como en este caso. Reacciona con zinc más ácido clorhídrico, el zinc saca el halógeno, convirtiéndose en cloruro de zinc, y el hidrácido, aquí en todo caso el clorhídrico, da ese hidrógeno para reemplazar ese cloro. ¿Y qué se obtiene? Isobutano, el que vimos anteriormente. No lo voy a llamar terbutano, es isobutano. Este mismo de aquí, fíjense, ¿lo ven aquí abajo? Ese mismo es el que se forma acá. Y este método es muy directo. Es un método muy directo. No hay que hacerlo en 2 pasos. Bien, vamos a ver otros métodos en nuestra siguiente clase. Haciendo recuerdo, hasta aquí va a ser nuestro avance hoy día. Espero que hayan visualizado lo último que mostré. No me han dicho nada. Imagino que sí. Imagino que sí. Y nos vamos a ver nuevamente, ya presencialmente, el próximo jueves, como hicimos ayer, en sus respectivos horarios de laboratorio para la práctica 1. Vengan con lo necesario, no olviden su toallita de tela, la van a necesitar para secar tubos. Hay experiencias, al menos las 2 primeras, donde hay que emplear tubos secos, además de limpios. Hay que secarlos si fuera necesario. No olviden sus servilletas de papel, van a manejar ácidos, álcalis, que si derraman, mejor. Si no derraman, pues hay que limpiarlos, no hay que dejarlos derramados. En fin, todo eso hemos estado explicando el día de ayer. Y vamos a hacer esa práctica 1 que no es muy larga, y vamos a darles tiempo razonable. No van a poder quedarse toda la mañana haciendo una sola experiencia, son como 4 la práctica entera, ¿no? La solubilidad en diferentes solventes. Luego, el empleo de diferentes solventes para disolver alcanos. Son 2 ensayos de solubilidad, pruebas físicas. Luego vienen pruebas químicas, reactividad frente a ácidos, álcalis y agentes oxidantes. Una reacción con halógeno,
halogenación y finalmente un ensayo de combustión. ¿Ve? Entonces, es sencillo, pero no den largas, no se tarden excesivamente. Bueno, una vez más les agradezco a ustedes su asistencia a nuestras clases virtuales, su participación preguntando si tienen dudas, está bien, está en su derecho, estoy para ello, para apoyarles, respondiendo cuando yo les pregunto, agradezco a los que valientemente responden, y haciendo observaciones cuando algo falla, la señal o la imagen, está bien. Si ustedes, como les decía, notan que algo que yo describo no lo ven, díganmelo para revisar el sistema, la plataforma. La tecnología tiene sus altibajos, no todo es color de rosa. A veces le hace zancadillas a uno, ¿no? Y tiene uno que resolver. Bueno, con todo ello, de todos modos, seguimos avanzando. Nos volvemos a conectar el próximo, no conectar, presencialmente el próximo jueves en aula. No sé si la misma u otra que nos den, posiblemente la misma. Pero antes en laboratorio, en sus respectivos horarios, con equipo completo. Muchas gracias, tengan buenas tardes y un buen fin de semana. Que les vaya bien, apreciados estudiantes. Gracias, doctor, igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. ¿Podemos tomarle foto a la pizarra, por favor? Claro que sí. Gracias. Doctor, ¿estas diapositivas no las podría enviar al grupo? ¿Perdón? Las Repita. Las diapositivas no las podría enviar al grupo para Se las practicar. voy a enviar próximamente. Se las voy a enviar. No sé si en estos días o después de la próxima clase, pero se las voy a enviar como presentación de PowerPoint para que ustedes puedan verlas con agilidad. Se las Está voy a bien, enviar. gracias, doctor. Les va a venir bien, no hay problema. Hasta luego, doctor. Que tenga un bendecido fin de semana. Muchas gracias, igualmente.